parte del mensaje de hoy tiene como base eh, algunos versículos, pero cuando yo pregunto o saludo dónde está fulano, mengano, entonces alguna persona, me dice, pastor, la iglesia está fría, pastor, la iglesia está muriendo. En El Salvador hay iglesias, bueno, estoy hablando desde el punto de vista espiritual, están desanimadas, pero en el área secular no. Cuando yo tenía la oportunidad de ir a hacer visitas en los lugares, en los puestos de mercado, en los puestos donde trabajaban, en alguna ferretería, con mucho cuidado, ¿no? A la hora del almuerzo ir a visitar al hermano. El hermano se encontraba alegre, jugando, bromeando, en su taller, eh, salía del carrito donde estaba abajo del vehículo, contento, sonriente, haciendo bromas con los compañeros. Llegaba a un área donde estaba la hermana, tal vez, o las hermanas preparando pan, cantando una música tal vez estaban cantando, perdón, pero lo que voy a decir, alguna música del Buki sea también. O sea, todos los hermanos que en algún momento estaban desanimados, en el área secular no lo estaban, pero en la iglesia sí. Entonces, hay un común denominador entre, podemos decir, los cristianos adventistas del séptimo día, porque la batalla que se está librando no es contra cualquier pueblo, sino es contra un grupo de personas que está pasando por un grupo de dificultades seculares, llámese pérdida de trabajo, un poquito de pérdida de salud, un poquito de pérdida económica, por no decir en su totalidad, o como la decisión de vender una casa o la decisión de comprarla, la estabilidad económica. Por eso que la mayoría de nosotros, digo, quizás emigramos para una mejor economía. Y entonces, pero cuando llegamos a la iglesia, muchas veces no encontramos alguna estabilidad emocional en ella. Y entonces yo quiero que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Romanos, en el capítulo 13 y el versículo 11. Dice Romanos capítulo 13 y versículo 11, hablando en el contexto, en algunas Biblias creo que tiene algún título, deberes de los cristianos. No sé si en alguna versión de ustedes tiene algún título anterior. Yo sé que sí. Si alguien me pudiera ayudar. Si el capítulo 13 en algunas Biblias tiene algún subtítulo. No lo tiene. En el mío, en el capítulo 12 lo tiene. No Deberes lo, cristianos. yo tengo la era y no tiene ningún subtítulo, pastor. Ok. En el contexto de los deberes cristianos, el apóstol Pablo le dice a los cristianos de la iglesia de Romano, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, o está más cerca nuestra salvación de que cuando iniciamos a ser cristianos. ¿Estamos de acuerdo con ello? Amén. Y conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos de nuestro sueño. Mira, una persona que está dormida está viva, pero no está consciente de la realidad. No está consciente. Perdone que me pique el ojo. Una persona que está dormida está viva, pero no está consciente de la realidad de lo que le está pasando. ¿Cuándo es que se da cuenta de lo que le está pasando? Por decir algo, cuando tal vez en unas ocasiones alguien está dormido y le llegue a decir, tocan la puerta y dice, apúrate, apúrate, viene fulano, viene mengano. De un solo hasta le puede dar un aire encontrado. O la casa se está quemando, o alguna mala noticia, o cuando le hacen una broma, o cuando está dormido y le ponen algo que un cohete, podemos decir, y lo despierta de manera abrupta. No estaba consciente de lo que le podían estar haciendo alrededor, porque estaba descansando, estaba dormida.
Pero ya una vez despierto, se da cuenta de la broma que le hicieron, de la situación que está pasando. Medio se levanta, medio como, ¿dónde estoy? ¿Cómo estoy? Pero una persona recién levantada le cuesta quizás un minuto incorporarse y darse cuenta en dónde está. Por ejemplo, cuando yo vine aquí, que vine en avión, ¿no? Y que me di cuenta que dónde estaba, como Dios de un lugar, ayer estaba en El Salvador y ahora estoy aquí, me despierto y de repente me veo en algo extraño, ¿no? Y digo, sí, estoy en tal lugar. Me desperté, pero tardé un poquito en asimilar que ya no estaba en tal lugar. En un momento como cristiano, el apóstol Pablo estuvo consciente en su manera de pensar que lo que estaba haciendo era correcto, porque no había tenido un encuentro con Jesús. Él era conocedor. En una de sus cartas leemos, él era fariseo de fariseos, descendiente de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley, perseguidor de la iglesia, celoso. Pero todo eso dice que él lo estima como basura, lo tenía con baja estima, aunque no dejó de ser importante, pero no consistía el conocimiento de Cristo en todo eso, en el celo, sino que él en sus epístolas, en el capítulo, en el capítulo 9, en el capítulo 8 del libro de Romanos, dice, en el capítulo 8, versículo 35, palabras del apóstol Pablo a la misma iglesia de los romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro? En una ocasión, yo tenía, quiero ver, hace tiempo, quizás hace como unos 20 años, 25 años atrás, fuimos a un convivio de jóvenes con las iglesias adventistas de Guatemala, en la iglesia central de San Salvador, con la iglesia adventista de Guatemala. Y una sociedad de jóvenes se llenó porque era un convivio de muchas iglesias. Y una de las era preparación para el tiempo del fin, de las temáticas a tratar ahí. Y habían planificado tan bien que ni nosotros sabíamos que habían contratado policías originales, soldados originales, soldados originales. Un programa que jamás, al menos a los que estemos vivos, que están vivos todavía, se nos ha olvidado. Y se para en medio de todo el canto, ¿no? En medio del cántico, en medio del concierto musical y estaba el pastor, si no me acuerdo, el pastor García Toque, creo que sí sabía, ¿o no? Y resulta que entran policías, empiezan a rodar la iglesia, a ponerse tres afuera. Vivimos el movimiento de policías, ¿no? Y vimos fiscales y empezaron a ver que hablaban con el pastor de la iglesia y todo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Hermanos, queremos dar un anuncio. Nosotros estamos desconcertados. Y entonces le dieron el espacio al fiscal y abajo del púlpito dice, estamos haciendo un censo de quiénes son adventistas. Se está promulgando una ley para tener un censo de quiénes son los que guardan el sábado para futuras decisiones en el gobierno, ya que vienen peticiones de Estados Unidos, pues para poder tener control. Y empezó a decir cosas así, va, y los policías así. Estamos haciendo un interrogante a los pastores de allá, pero también queremos tener, si ustedes ven, hay policías afuera, nadie salga y todo el mundo. Hermanos, fue un desparpajo de gente que salió de la iglesia y casi bota a los policías. Y hasta yo fui uno de esos, ¿y qué pasa? Porque el programa era cuando se inicia la persecución o qué vamos a hacer cuando realmente pasen estas cosas. Y luego, pues, nos dimos cuenta al final en qué consistía ese drama. Era policías reales, soldados reales, gente extraña que llevaba una función como que fuese real. ¿Qué pasará cuando realmente a nosotros se nos diga, cuando diga quién nos separará del amor de Cristo? ¿O quién nos está separando del amor de Cristo?
o si muchas veces nosotros somos el objeto de que algunas personas se separen del amor de Cristo. Alguna acción mía que tal vez ha provocado ese accionar en algún pollito o en alguna ovejita tierna. En la iglesia primera, y la menciona porque se está llevando una campaña allí, se han bautizado algunas personas, si no me equivoco, creo que 23 o algo por allí. Pero hablando yo con uno de los ancianos, le decía, pero eso simplemente puede ser como un bautizo católico si no se le da seguimiento a través del testimonio, a través de nuestro comportamiento, porque son bebés espirituales. Otros han regresado. Y yo me ofrecía, ¿no? Si en algún momento yo pudiera tener alguna clase con ellos para adoctrinarlos, para poder fundamentar bien en dónde han entrado y en qué consiste la iglesia adventista, con quién estamos batallando, porque la guerra espiritual se está llevando a cabo entre cada uno de ustedes, entre cada una de las familias. Pero miren, la tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o la espada o el peligro, la espada muchas veces no es por causa de las cosas espirituales. Cuando realmente vengan esas causas que es por causa del evangelio, entonces podemos decir lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 12. Así el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque pues ahora una enfermedad no nos hace caer. Alguna pérdida material no nos hace caer. Alguna situación que esté en mejores condiciones que otros no nos va a hacer separarnos. Al contrario, damos testimonio. Y eso está muy bien. Pero ¿qué realmente nos hará? Mira, hoy que está pasando eso en Florida, yo estoy muy atento a esa situación porque veo que la gente está saliendo, el miedo a ser deportada, ese tipo de cuestiones. Pero ¿qué pasa cuando venga a Atlanta una ley donde diga va a bajar todos los sábados? Mira, el apóstol Pablo tuvo un encuentro muy diferente al que tuvieron los apóstoles con Jesús. Y quiero explicar esto de manera que pueda ser bien entendible sin tener una mala interpretación o que se entre en alguna discusión. Cuando Jesús vino a esta tierra, él empezó a elegir a 12, pero no sabían quién era. Ven tú, hermano Marilu, venga, hermana Luisa, hermano Jorge, hermana María, y este quién es, ¿de dónde apareció? Alejandro, venga para acá, él venga también, Rachel, Luis, Juan Carlos, y empezó a llamar Marta. Y entonces ven, sígueme. Pero otros querían sacarlo, pero seguirlo, pero él dijo, no, ve primero a atender a tu papá, pero primero son estos. Y empezó a educarlos, empezó a mostrarse quién era. Empezó a que con su enseñanza fuesen transformados. Y tuviese el caso del apóstol Juan, el discípulo del amor. Esos caracteres fueron transformados. Eso bruto, espero no ofender con mi palabra, pero no sé, por eso yo soy salvadoreño y hay veces cosas que no son palabras para mí ofensas, tal vez para otras sí, pero no es esa mi intención. Pero la palabra eran toscos, eran brutos, eran casi torpes, por así decirlo, mal hablados. Y en un momento, aquellas personas que eran ilustres, aquellos fariseos que eran estudios, dice, o la gente los oía hablar, no son estos aquellos que eran sin educación, no son estos aquellos que eran del vulgo, que eran muy secos o muy pesados para hablar. Como los oímos hablar de una manera muy diferente y con un intelecto, era porque anduvieron con Jesús, tuvieron un encuentro muy diferente con Jesús. Lo acompañaban al mercado, lo acompañaban de compras, lo acompañaban de un lado para otro, les enseñaba con esto, les daba instrucciones. Al final, pues nosotros leemos que en Mateo le dice, id y hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas que les he enseñado y todas aquellas cosas que ustedes han visto de mí. Pero en el apóstol Pablo, él no había tenido un encuentro con Jesús porque para Pablo
Ese Jesús había sido un impostor, porque no lo reconocía. El día de ayer leímos que le dijimos, te reconocemos que has venido como, ¿quién eres? Que el hijo de David. Trae sangre de realeza, pero hasta ahí. Se hacían los disimulados o el de los panes o los locos, pero ellos sabían quién era, pero no lo querían reconocer. Cuando el apóstol Pablo le sucedió que vio la gran luz, yo me imagino que al principio dijo, un fantasma o algo, porque solo escuchó la voz, pero Jesús se identificó y le dice, Saulo, Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús. Y entonces el apóstol Pablo se da cuenta de que aquella persona de la que él escuchaba, porque vemos toda la escritura como la habla de Jesús, era el Jesús que fue crucificado en la cruz del Calvario y que resucitó. Ya no era algo que se podía negar. Y el apóstol Pablo entendió que es tener un verdadero sobrenatural encuentro con la divinidad. Y después dice, Jesús le dice a Matías, le dice, porque es necesario que yo le muestre cuánto debe de padecer por mi causa, no por la pérdida de una casa, no para nuestro beneficio. No, hermanos, debemos de entender cuáles son los tiempos y vamos a leerlo. Dice, ya es hora de que despierten del sueño y que nos demos cuenta en qué tiempo estamos viviendo. El espíritu de profecía dice que antes del tiempo del fin habrá una gran cantidad de mortandad de niños. Muchos aquellos santos que no podrán soportar lo que viene, también llegaremos al descanso, llegarán al descanso. Estas cosas ya no nos tienen que sorprender, porque nosotros debemos de estar firmes en lo que hemos creído. Debemos de estar firmes en donde nosotros realmente estamos parados. ¿A qué iglesia, a qué institución religiosa pertenezco? Y uno de los grandes que yo como pastor en El Salvador identifiqué y corregí con mucho amor fue de que los mismos hermanos de la iglesia hablan de su propia casa. Y a mí me enseñaron en mi familia de que cuando yo amo a mi familia, nadie puede hablar de su propia casa porque habla de sí mismo. Nosotros somos parte de esa iglesia que está en guerra, que está contaminada. Somos parte de un pueblo. Si nosotros somos muy detallistas, vemos que en el libro de Crónicas, Primera y Segunda de Reyes, todo eso, se levanta un rey, hace lo malo. Se levanta un rey, hace lo malo. Muy pocos reyes y este hizo lo correcto. Casi muy pocos. Pero en ninguno de ellos vemos de que ese Dios los desechó. Mandó profetas para amonestar a su pueblo, para amonestar a esos reyes que por naturaleza iban inclinados a llevar a un pueblo a la apostasía, pero seguimos siendo la niña de sus ojos. Nosotros estamos siendo llamados a vivir constantemente en una plataforma no movediza, sino firme en todos los aspectos de las dos caras de las tribulaciones, tanto la secular como la espiritual. Pero creo que la espiritual todavía no está viniendo. Alguien habló sobre el zarandeo y yo tengo mi mamá tenía una manera de decir las cosas. Así, ¿verdad? Espérate que venga tu papá. Espérate que venga. Algo así. Eso me hacía a mí cuando yo estaba pequeño de o sea, que lo peor estaba por venir, ¿no? Me acuerdo cuando yo quebré una cosa y que se cayó el azúcar. Bueno, en aquel entonces, como nosotros crecimos en una familia de escasos recursos, el poder comprar un poco de azúcar era bastante difícil, más que, y cuando boté el azúcar y yo decía, pero espérate que venga tu papá. O sea, dice, viene otra consecuencia peor, o sea, ¿qué me va a pasar? Pero mi mamá me estaba afligiendo y me estaba dando a entender de que debía ser más cuidadoso, ¿verdad? Porque tal vez la consecuencia pudo haber sido mayor. Vienen cosas, hermanos, en que serán de mucho mayor aflicción para nuestra vida, pero no tenemos que temer porque ahí abajo
en el versículo 37 del capítulo 8 dice, antes en todas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Se nos ha prometido de que somos ser más que vencedores en estas cosas, tanto seculares como espirituales, pero siempre buscando un verdadero encuentro con Jesús como lo estamos haciendo hoy. Y que podamos decir, si estaba dormido, pero estoy descansando un ratito, pero debo de estar consciente de lo que está pasando a mi alrededor. Debo de ser consciente y debo de estar activo, como dice la palabra de Dios. Debemos de estar activos, conscientes y despiertos. Nosotros estamos llamados a tener esas tres cosas: despiertos, activos y conscientes de que los tiempos son malos y que todo día que pasa, nuestra redención está cerca. Le agradecemos a Dios por todos los días en que amanecemos, porque cada mañana se renuevan sus misericordias, porque nos dio la oportunidad. Yo cuando vengo aquí a la casa, yo hago como que cuando digo yo, cuando Cristóbal Colón tocó tierra, porque como yo tengo una experiencia de manejar en El Salvador y aquí todavía la estoy agarrando en el freeway, ¡ja! Porque digo yo, tremendo. Y cuando siento que yo voy, digamos, como a 60, ya siento que el de atrás y veo que, y digo, Señor Santo, ¿y cómo pueden correr a esta velocidad? Porque me van pasando, ¿no? Entonces yo trato de ir a una velocidad que nunca he manejado. Y cuando quiero salir, que ya dice en 2 millas, agarra la calle para la salida 104, yo tengo que ver el mapa rapidito y digo, ay Señor, me estoy volviendo loco, porque en cualquier momento yo puedo verme involucrado en un accidente, como cuando dice, hay un accidente y veo que el tráfico se pone más lento porque hay un carro boca abajo, y digo, yo no sé si se habrán matado o no, pero cuando salgo y ya voy agarrando experiencia, digo, Señor, gracias porque pude salir de esa arteria tan congestionada. Entonces, lo importante es poder llegar con vida y decir gracias, y realmente se agradece, ¿no? Y ahora entiendo que realmente aquí cada mañana son nuevas porque agarro el vehículo y no sé si realmente qué me va a pasar. Como humano estamos dispuestos a dudar, pero debemos de tener de que Cristo tiene el control de nosotros y que pase lo que pase, Él nos pueda hallar encontrado aptos y ser encontrados un buen siervo en todos los aspectos de nuestra vida. Mira, si nosotros ahorita, y no estoy diciendo que eso está malo, el apóstol Pablo nos invita a que tengamos oraciones intercesoras. ¿Qué te parece si el día de mañana nos olvidamos de tus problemas y del mío y podemos orar por la situación que está pasando en Miami? Porque en un momento podemos ser nosotros, ¿no? Puede nuestro cimiento ser tocado y tal vez los videos que me mandan a mí o los que yo veo, tal vez puedan ser reales o no, que la gente está abandonando las casas, se están yendo. Entonces, puede ser que un momento le toque al estado de Atlanta y que Dios le permita a Satanás probar un momento nuestra fe y decir, dando permiso de tocarlo, pues, para ver si así como duermen, roncan, decimos en El Salvador. Hermanos, debemos de estar seguros que cada vez que nosotros nos levantamos, pasa lo que pase, nos reunimos en nuestras pequeñas congregaciones, estemos firmes y que nada ni nadie nos pueda separar hoy, ni cosas seculares ni espirituales, de lo que realmente es el amor de Cristo. Por lo cuanto estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que este sea tu cantar y tu pensar todo este día. Es mi deseo Amén. en Cristo Jesús. Así que, si decimos que estamos firmes, miremos que el día de hoy no podamos caer. Buen día. Hasta el día de mañana. Vamos a terminar con una oración, ¿les parece? Bondadoso Dios, en esta hora yo le agradezco, Señor, porque
Su misericordia y su benevolencia está con nosotros. Ahora no queremos orar por las peticiones que seguramente ya están tomadas en cuenta en tu santuario como incienso agradable, sino que queremos orar por aquellas personas que están en angustia en la situación de el estado de Florida. Nos ponemos como que si fuésemos nosotros mismos en esa situación, alguna pérdida de trabajo porque se están despidiendo. Hay temor, pues hay expectación. No los conocemos, o quizás algunos de nosotros conoce a más de alguien, pero usted sí los conoce. Permite que en esta situación de angustia seguramente puedan mandar ángeles de manera personificada para que estas personas puedan reaccionar y decir, no, volvamos a la iglesia, porque me imagino que muchos conocedores de tu verdad, del mensaje del tercer ángel, han de estar allá afuera, porque tú permites este pequeño movimiento para que nosotros veamos nuestra redención y que a momento de que las aflicciones se acercan, pero las aflicciones por tu causa, Señor Jesús, afirma nuestra débil fe. Permite que podamos estar firmes cuando realmente seamos probados con cosas donde se toque nuestro trabajo, donde no tengamos el tiempo para pagar una renta, cuando tal vez nuestra alacena esté poniéndose vacía. Usted nos está preparando porque los cuerpos, los cuervos vendrán a alimentarnos, pero tener la seguridad que los que confían en Jehová, el pan y el agua estarán Descansará. segura, No, estará, bueno. estarán seguros. Señor Jesús, en tus manos encomendamos esa situación, porque tú eres el que tienes ese control. Tu trono no está quieto, tu trono tiene símbolos de rueda de que se mueve y que está activo por causa de tus santos. Señor del cielo, oramos por todos ellos y por aquellos que están pasando cualquier otro tipo de situación, porque de las nuestras tú ya te estás encargando. Es así pues que te agradecemos por tu palabra y permite que podamos ir pensando en ella, porque temprano te estamos buscando. En el nombre de Jesús. Amén.